Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un viernes más a las 5 de la tarde en directo con el profesor José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. Muy buenas tardes, Pablo, aunque ya profesor ya no soy. Bueno, Soy pero periodista das deportivo. clase cada viernes aquí. Bueno, Ya hay varios mensajes, he leído algún que otro mensaje sobre lo que te pasó en UITV, en Queremos Opinar, que te fuiste del plató y dicen que no quieren que te vayas de aquí. Aquí te tratamos bien. hombre, a ver, aquí no me voy, no pasa nada. Aquí estamos entre amigos y no hay problema, no hay problema. Buenas tardes primero a todos, no sé si lo había dicho, y un placer estar otra vez con todos vosotros. Bueno, pues es una semana que empezó con datos de empleo en el que tanto el presidente como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la ministra de Seguridad Social, Elma Sáez, se han mostrado eufóricos por los datos de este mes de abril, del mes de marzo, perdón, sobre empleo, con No, 60... me que estamos en mayo ya. mes de abril, perdón. Sí, que estamos Sí, ya en señora, mayo. Estamos en mayo. mes de abril. 60.503 parados menos, más de 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. En algunos meses, en algunos momentos del mes, según la ministra de Seguridad Social, se llegó a 21.200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. ¿Qué valoración haces de estos números? Después entramos por sectores y demás, de estos números generales que se han dado. Bueno, vamos a ver. Yo los números no los pongo en cuestión. Están ahí, están ahí. Y bueno, pues alegrarnos porque haya gente que encuentre trabajo y pueda trabajar. El tema es qué salarios cobran y luego qué horarios hacen, si se ha hecho un contrato para trabajar X horas y tienen que trabajar más, es decir, todos estos temas. Y luego, vamos a ver, los datos del paro y demás. Los datos del paro están manipulados, pero esto no es que lo diga yo porque soy un bolchevique chavista y no sé qué más. Es que te lo dice la OCDE. Y eso, la OCDE, que la gente recuerde, es el organismo que lleva el tema del empleo en la Comunidad Europea. Por lo tanto, no lo está diciendo la Internacional Comunista Bolchevique, lo está diciendo un organismo que depende de la Unión Europea. Y lo que te está diciendo es que los contratos fijos discontinuos, que son los que se hacen ahora, muchos de ellos a la gente se le da de baja, no se le despide, se le da de baja, porque estos tipos de contratos permiten lo que se llama el despido, entre comillas, por baja productividad de la empresa. ¿Qué significa? Que esas personas no van a la lista del paro porque la empresa lo que hace es darles de baja temporalmente porque no tiene productividad y que los volverá a contratar en el momento en que la productividad de la empresa recupere los ritmos que tenía cuando esos trabajadores. A ver, según dice la OCDE, hay alrededor de 600.000 personas que están en esa situación. Por lo tanto, a ver, vamos a ver, son parados, porque esa gente está en su casa, son parados. Y además la mayoría de ellos no vuelven a esa empresa que le ha dado la por baja productividad, la de despido por baja productividad. No vuelven a la empresa. Y esa persona no puede ir al paro. ¿Qué significa? Que tú tienes 600.000 personas que no sabemos dónde están, que no están ahí. Y además que no se les da de baja en la seguridad social, porque como la empresa no les ha dado de baja de la seguridad social, porque en teoría siguen siendo trabajadores, pues te aumentan el número de afiliaciones en la seguridad social. No hay bajas en la afiliación de la seguridad social. Por lo tanto, ahí ya tienes un número. Después tienes que ver, claro, que se han creado tantos contratos. Bueno, pero mire usted, a lo mejor
Pues resulta que una persona al mes ha tenido 20 contratos, porque hay sectores donde hay gente que se le contrata por un día, o por una semana, o por el fin de semana. Estamos hablando de sectores como la sanidad, como la educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, tú puedes tener una contratación, un número de contratos infinitos, pero luego resulta que una buena parte se concentran en las mismas personas. Por lo tanto, es decir, los datos, a ver, los datos estadísticos como el plan contable de una empresa. Dice lo que quiere el contable, pues la estadística siempre la puedes coger en función de los datos que a ti te convengan y te interesen. Esa es la realidad. Por lo tanto, claro, cuando sale el gobierno y dice, no, es que hemos reducido los contratos temporales, la temporalidad. Hombre, claro, porque tú ya no puedes hacer contratos temporales. Si yo soy empresario y te contrato a ti, no te puedo hacer un contrato temporal, salvo en determinados sectores, como sería el caso de la hostelería, que si se permite el contrato temporal, por ejemplo, ahora que va a venir el verano. Pero, en general, si yo tengo una empresa normalita y yo te contrato a ti, yo no te puedo hacer un contrato temporal. Te tengo que hacer un contrato fijo discontinuo, porque la ley ha eliminado los contratos temporales. Puedes venir a decir que es que ya hemos logrado que se reduzca la temporalidad del trabajador. No, hombre, usted está mintiendo. Porque el problema es que no se puede hacer, pero echa la ley, echa la trampa. El contrato fijo discontinuo permite que durante los 3 primeros meses sean meses de prueba y que al acabar los 3 meses o durante esos 3 meses al trabajador le puedan echar sin ningún tipo de indemnización porque no ha superado la prueba. Resulta que el 65%, y esos son datos que da el propio Ministerio de Trabajo, es decir, SEPI, que depende del Ministerio de Trabajo, no me lo estoy inventando tampoco. Resulta que el 65% de los contratos fijos discontinuos no llegan a los 3 meses de trabajo, de duración. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, y ahora, si tú miras, ahora miráramos los sectores, pues como empieza ya la temporada de turismo, en Cataluña ya estamos llenos, aquí en Barcelona, pues claro, ya empiezan los bares, restaurantes, hoteles, tiendas, etcétera, a contratar gente. Y en septiembre todo está a tu casa. Bueno, pues esto es lo que estamos. Repito, no me parece mal y felicito a la gente que haya podido encontrar un puesto de trabajo. Mejor es trabajar y cobrar algo que estar sin nada y sin posibilidad de hacer nada. Pero luego habrá que ver, repito, qué salarios están cobrando y qué tipo de jornada laboral tiene. Porque esto tiene una importancia capital. Se habla desde el gobierno en relación a esto que tú decías, que el 44,1% de los nuevos contratos son indefinidos y que los contratos indefinidos han crecido un 14%. Pero es que el contrato fijo de incontinuo también es indefinido. Claro, vamos a ver, es que es la perversión del lenguaje. Claro, es la perversión del lenguaje. Pero aparte, aunque luego te hagan el indefinido que se llama, vamos a ver, es que el despido en España es un chiste. Es que es baratísimo para una empresa despedir a los trabajadores. Entonces, es decir, bueno, pues es que, a ver, si el tema del contrato, al final, es lo de menos, tipo el contrato que te hagan. El tema es lo que te pagan y si tú vas a tener una estabilidad laboral. Claro, porque el contrato indefinido, a ver, hoy en día te pueden despedir, te envían un WhatsApp y se acabó. Y te pagan la indemnización que te corresponde y te vas a tu casa. Que son, recuerdo, 20 días por año. O 25, ahora no sé si eso lo tocaron. Es que es un chiste despedir a la gente en España. Entonces, claro, es que lo que meterte en la propaganda. ¿Ver? Yo entiendo que los gobiernos tengan que hacer propaganda y decir que esto es maravilloso lo que hacen. Pero, hombre, es que lo que es la perversión del lenguaje. Es decir, no, es que todo el mundo es indefinido, va a estar toda la vida trabajando. No, algunos sí. Pero si yo discuto que habrá personas que le hagan un contrato y se jubilen en esa empresa. Pero es que la mayoría de la gente no es así.
Entonces, que te hagan un contrato indefinido no significa que te vayas a quedar allí hasta que la empresa se hunda o tú te llegue la edad de jubilación y te vayas. Porque, repito, el día que los intereses te echarán, porque a lo mejor le interesa más a la empresa, por lo que sea, hacer un definido con un fijo discontinuo, por el tema mejor de pago de la seguridad social o de historias. Pues aquí luego cada empresa funciona de la manera que funciona, tiene sus abogados, sus gestores y saben cómo mover el tema. Pero sí es igual. Es decir, porque lo que nos ha tocado, esa reforma maravillosa que nos ha vendido el gobierno, es aumentar los días por indemnización ni el salario de tramitación. ¿Qué es el salario de tramitación? La gente, pues si alguna persona no lo sabe, lo que no están viendo. Es cuando si a ti te despide la empresa y tú pones una denuncia porque estás en contra, el tiempo que tarda entre el despido que te han hecho y la celebración del juicio, donde dictamine el juez, o la conciliación, porque la justicia laboral, primero el acto de conciliación, si llega a un acuerdo ya no se va a juicio, bueno, pues el periodo que hay entre el despido y el acta de conciliación o el juicio, eso era, si luego te salía favorable a ti, al trabajador, ese periodo que habías estado sin cobrar, porque estabas despedido, bueno, sin cobrar de la empresa correspondiente porque te había echado, lo tienes que cobrar. Porque si te decía el juez o el acto de conciliación, se reconocía que el despido era improcedente y por lo tanto te tenían que volver a admitir o bien pagarte una mayor indemnización, ese salario de tramitación, ese periodo que tú habías estado fuera de la empresa, te lo tenía que pagar todos esos meses. Eso se ha eliminado y no se ha puesto. Entonces a la empresa le sale de un chiste, porque aunque luego, cuando tú vas al acto de conciliación o al juicio social, al juzgado social, porque se va al final a juicio, aunque te dé la razón el juez, si tú has estado un año, ese año no lo cobras. Lo cobras del paro, evidentemente, pero la empresa no te tiene que pagar ese año. Entonces, claro, es que es muy fácil despedir en España. Entonces, ¿qué es lo que no querían los empresarios? La COE era su caballo de batalla. Pues que no subiera los días por indemnización al año y que no subiera y que no se volviera a introducir el salario de tramitación. Y es una reforma laboral que se mantiene, porque lo único que se ha hecho son 4 retoques a lo que hizo Rajoy, y se mantiene, pues que perfectamente el empresario te puede despedir cuando le dé la gana. Yo no digo que los empresarios estén despidiendo cada día a trabajadores, pero me refiero que si te quieren despedir, te pueden despedir cuando te dé la gana. Por lo tanto, el tema de los contratos, pues es otra milonga que nos cuenta este gobierno. Y los datos, pues son los datos. Y aparte, después, hay mucha gente que ya no se apunta al paro. ¿Por qué? No sabes. Y después también, otra cosa, que hay que decirlo. La gente que está al paro y la envían a cursos de formación profesional o ocupacional que les llaman, durante el periodo que está haciendo el curso, se le da de baja del paro. Es decir, es que claro, es que aquí hay toda una serie de trampas que al final parece que es que ha reducido el paro y no sé qué, pero hay gente que no se apunta para nada ya. Porque si ya no cobra absolutamente nada, no va a tener derecho a cobrar el subsidio que se dice postdesempleo, que ahora lo han reformado para cobrar algo más, y etcétera. ¿Para qué quiere estar? ¿Para qué quiere estar? Entonces, es que son toda una serie de cosas que, claro, tú la estadística la puedes utilizar como te dé la gana. Sí, claro. Bueno, se liga mucho desde el gobierno estos datos que ellos dan a la reforma laboral. Se habla desde el gobierno de que se llevan 48 meses consecutivos creando empleo. Se habla de 1,7 millones creados desde la época pre-COVID. Se habla de 800.000 puestos de trabajo ligados a la reforma laboral desde que existe la reforma laboral. Se habla de que España está creciendo el empleo un 8,9% frente al 5% de Francia o al 1,4% de Alemania.
Y se dice que están creciendo los contratos indefinidos, como tú decías, un 14% frente al 3% que crecían antes de la reforma laboral. ¿Qué opinión tienes de la reforma laboral? Es una basura. Porque es que, no, es que, a ver, vamos a ver. Es que no es una reforma laboral. Bueno, son retoques a la reforma laboral que hizo Rajoy. Punto. Y esto es lo que tiene que quedar claro. Lo que se hizo fue coger la reforma laboral de Rajoy, que por cierto decían que la iban a derogar, y lo que se ha hecho son 3 retoques. Pero en esencia es la misma. Pues por lo tanto, esos datos se los puede apuntar el PP. Punto. Es que el 90% o el 85%, si quieres que afecte que me el 80% de la reforma laboral que hay ahora, o las leyes laborales que hay ahora, es la reforma laboral que hizo Mariano Rajoy. Y tú has hecho 3 retoques. Es decir, y vuelvo con lo de la temporalidad. Es que no se pueden firmar contratos temporales. Salvo, repito, en determinados sectores, fundamentalmente hostelería y para meses muy concretos, como es ahora que viene el turismo. Se acabó. El resto no puede hacer contrato temporal. Pues entonces hará el otro tipo de contrato, el fijo discontinuo, que es el mayoritario, y las otras empresas harán el indefinido, porque por la cuenta que les sea, les da igual hacer uno que otro. Porque al final el despido es prácticamente gratis. Entonces ya está, no estemos contando rollos. Entonces por los números serán los que son. Si yo no entro y discuto el número de si se han contratado 1 millón de personas, yo no lo discuto, pues están ahí, pues son los que son. Pero después, ¿cuánta gente sigue trabajando de ahí? Porque claro, a lo mejor tú me estás diciendo, hay una persona que ha salido, ha ido al paro, la han vuelto a contratar. Entonces, ¿qué pasa? Pues la misma persona ha estado 5 veces y 5 veces que aparece en la lista. Entonces, claro, este es el tema. Y después vuelvo a repetir, ¿qué salario le están pagando a la gente? Porque esto es lo importante. A mí que haya, hombre, claro, si tenemos 20 millones de parados, vamos muy mal. Pero, a ver, vamos a ver, ¿qué le estás pagando a la gente? ¿Qué le están pagando a la gente? Claro, este es el tema. ¿Y qué tipo de horarios tienen? ¿Qué jornada laboral real? No la que salga en el papelito. Jornada real tiene. Esto es el kit de la cuestión. Pues está, y la reforma laboral que hay es una basura, porque eso es la basura que hizo Rajoy, que por cierto venía ya de una basura que era la de Zapatero. Punto. Se acabó el rollo. Y las películas. No estemos contando historias. Se la cuelguen la medalla, pues claro, pues hace bien en colgársela. Pero quien se crea el rollo, pues que se lo crea. Punto. Esta es la verdad. No hay más. Y todo lo demás, porque se cuenta, pues muy bien. Está. Sí. Es que es lo mismo. Si yo vuelvo a repetir, bueno, ya sé que voy a ser reiterativo, pero si es que da igual el tipo de contrato que te hagan. Es lo mismo, porque te pueden echar cuando les salga de las puñeteras narices, y con perdón, y sin con una indemnización de chiste. Pues punto. Este es el tema. Este es el tema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué contratan mal los empresarios? Porque saben que tienen más facilidad para despedir. Porque si la empresa, si hubiera unos contratos que dijeran, no, usted tiene que pagar esto, esto y lo otro, pues posiblemente no contratarían. Porque claro, es que aquí el chiste es que el empresario cuando contrata a un trabajador ya está pensando en el despido del trabajador. Oiga, pues ya me dirá usted. Porque si usted contrata un trabajador será porque necesita un trabajador en el puesto de trabajo. Yo no discuto que habrá trabajadores que serán unos inútiles o unos vagos. Esto es la vida. Pero me va a decir que todos los trabajadores son unos inútiles y unos vagos. Entonces, el problema es que si tú lo que se está pensando ya antes de contratar a un trabajador es en despedirlo, pues entonces ¿qué riqueza estamos hablando y qué riqueza se está creando? No, usted lo que está pensando ya es cómo echar al trabajador. ¿Por qué? Porque lo que a usted le interesa es tener una rotación de trabajadores en ese mismo puesto de trabajo. Porque si se fuera serio, si hubiera una extensión laboral como Dios manda, que no existe, es decir, usted, ¿por qué el 65%
de los trabajadores en fijo discontinuo no hacen los 3 meses. Y entonces irá una empresa que si contrata, por ejemplo, 5 trabajadores, de los 5 trabajadores echa los 5 o echa 4 antes de los 3 meses. Y eso reiteradamente. Bueno, pues entonces ir ahí y decir, oiga, es que nadie de los que usted contrata le valen para nada. Nadie. ¿No? Entonces, este es el tema. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú hagas un trabajador indefinido y pase a ser indefinido, hombre, hay una pequeña diferencia. Claro, cobras más en la indemnización si te echan, porque tienes ya unos derechos adquiridos de antigüedad, según luego los tiempos que lleves, de trienios que se puede cobrar, depende de los convenios que tenga la empresa, es evidente. Pero sigue siendo muy barato echarte. Entonces, ¿qué se busca? Pues es que el trabajador lo que está pensando ya es en echar al trabajador. Punto. Antes de contratarlo ya está pensando en echarlo. Yéndonos más a la ideología, desde el liberalismo o el neoliberalismo se dice que abaratar los despidos genera más empleo. Y es una postura que tú eres totalmente contrario a ella, desde tu posición ideológica. ¿Qué opinas del liberalismo que dice que bajar o disminuir la indemnización que tiene que pagar el empresario por despedir al trabajador fomenta más el trabajo? Pues que es la estafa, para hacerte creer que eso es lo que genera riqueza. No le genera riqueza al empresario. Claro, para el empresario sí que le genera riqueza. Para el trabajador no. Yo parto de lo mismo. Vamos a ver, tú eres un empresario. Yo me voy a poner ahora en el rollo que sueltan los neoliberales. Tú eres un empresario, que es el que genera la riqueza. Según ellos es el empresario el que genera la riqueza. Bueno, genera la riqueza. Tú tienes una empresa, o un restaurante, o lo que tú quieras, y necesitas trabajadores. Pero si tú necesitas trabajadores, contratas trabajadores. En principio, hombre, pues repito, puede haber el caso de que te encuentres uno o dos trabajadores que no valgan para el puesto de trabajo, pues sean unos vagos, unos caras. Bueno, yo no voy a decir que todos los trabajadores son maravillosos de la vida. Bueno, te la puedes encontrar, pero todos los trabajadores que tú contrates no valen para el puesto de trabajo, porque si tú cuando haces esos tipos de contratos, lo que estás pensando ya es en echarlos, y además tú aduces por baja productividad y resulta que contratas a todos los trabajadores para ese mismo puesto de trabajo, tú no tienes baja productividad. Tú lo que tienes es una cara como un piano. Así de claro. Entonces, es decir, hombre, si yo tengo una empresa, a mí lo que me interesa es que la empresa funcione. Si yo tengo una necesidad de un puesto de trabajo, contrato a un trabajador. Y por lo tanto, el trabajador, si está cumpliendo con su función, pues allí se quede. ¿Por qué tengo que estar pensando en que, hombre, si fuera más barato echarlo, lo contrataría? No, porque recuerdo a la gente, o porque este discurso a veces lo compran también trabajadores. No, a ver, vamos a ver. Los trabajadores tenemos unos derechos, pero también tenemos unas obligaciones. Y por lo tanto, hay unas causas de despido improcedente y otras causas de despido procedente. Y por lo tanto, a ver, si hay un trabajador que incumple reiteradamente su función, se le puede echar por causa de despido procedente. Y por lo tanto no cobrará lo que le correspondería cobrar si la causa es por despido improcedente. Es decir, que estas historias de que no, si fuera más barato yo contrataría, porque entonces si por necesidad tengo que echarlo, es el cuento la lechera. Lo que tú no quieres es tener una serie de trabajadores que al final adquieran unos derechos, que tú tengas que cotizar más por ellos, por esos derechos, y que no te interesa. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque un trabajador, cuando va cumpliendo años en la empresa, su cotización a la seguridad social y al IRPF es mayor, porque aumenta su tabla de cotización. Entonces el empresario tiene que pagar más por ese trabajador. Ese trabajador, cuando va cumpliendo años, cotiza más por edad.
no solamente por el tiempo que lleve en la empresa, sino por edad, se cotiza más. Porque como se acerca a la edad de jubilación, se va acercando cada vez más a la edad de jubilación, se le va aumentando las tasas de cotización. Entonces, eso es lo que nos interesa. Entonces, como no se atreven a decir eso, porque es lo que tendrían que decir, a mí no me interesa tener un trabajador 30 años, porque si no, cuando llegue el año 30, estoy pagando mucho dinero por él en cotizaciones a la seguridad social y de IRPF. Entonces, como eso no me interesa decirlo, lo que digo es que si fuera fácil echar a la gente que se comporta mal, pues yo contrataría más. No, porque lo que a ti te interesa es una rotación, hombre, no total de la empresa, porque si no la empresa se va a hacer gárgaras, pero sí importante de la empresa, porque eso te lleva a que tú no tengas que estar pagando antigüedades, es decir, porque ni años que la persona vaya cumpliendo. ¿Por qué es más difícil contratar a gente de 40 y pico años para arriba? Porque las cotizaciones son más altas. Y entonces no quieren contratar. Y además, claro, una persona o de 50 años, una persona posiblemente, aunque tú la hagas indefinida y pienses, no, es un profesional bueno, me interesa quedarlo, esa persona, por edad, pues te va a aguantar 7, 8 años o 9 años y se va a jubilar. Y entonces a tú, según el mentalidad empresarial, yo no saco ganancia ninguna de ese trabajador. Porque lo que tú quieres es tener trabajadores explotados. Y entonces lo que te interesa, además, es contratar a gente joven con salarios de miseria y que vayan dando vueltas. O a inmigrantes, ¿no? Pues cuando ahora se dice, no, que hacen falta 25 millones de inmigrantes de aquí al 2040, no sé qué historia. Pues que porque aquí no nace gente. Bueno, pregúntate por qué no nace gente aquí. Porque si estás pagando una puñetera miseria de sueldo que no les da para irse a vivir a un piso, pues difícilmente la gente va a tener hijos. Pero claro que te interesa el inmigrante, porque el inmigrante que viene, por desgracia, está peor que nosotros. Y entonces te va a aceptar condiciones laborales ya desastrosas. Y eso lleva al hundimiento de los derechos laborales de todo el mundo. Porque a medida que se va deteriorando, aunque no sea la legislación, pero si la realidad, porque claro, una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad, el tema es que cuando se deteriora la realidad, los derechos laborales, porque tienes un montón de gente que por desgracia no tiene más remedio que aceptar unas condiciones laborales de basura, al final los tenemos que aceptar todos. Porque todos caemos en lo que decía Marx, el lumpenproletariado. Y eso es lo que se busca. Y entonces esa es la excusa, decir, no, es que el despido yo contrataría, no sé qué. Todo es mentira. Y yo te pongo el ejemplo de casos de que yo conozco perfectamente. De un sector que conozco a la perfección, sin haber trabajado nunca en ese sector. Sector de la hostelería. Yo estoy harto de escuchar a empresarios de la hostelería y de la restauración, es que no tenemos camareros preparados. Cuando va un camarero preparado, en el 99,9% de los casos no lo cogen. Porque un señor o una señora, es igual, que tenga una experiencia demostrable en el sector de la hostelería o de la restauración, un tiempo de trabajo, y según la categoría que tenga dentro del sector, hay que pagarle bien. Y tiene unos horarios regulados. Y eso a ti no te interesa. Entonces, estos mismos, porque yo algunos que han salido en la tele, que son de Barcelona, sé dónde tienen el bar o el restaurante. Algunos tienen cadenas. Tú vete a esas cadenas. No voy a decir los nombres porque no os quiero decir. Pero vete a algunas. Los que vivan en Barcelona, si alguno vive en Barcelona que no está escuchando, puede captar por dónde va. Voy. ¿Y quién está trabajando ahí? Camareros de profesionales de toda la vida, no, inmigrantes. En algunos sitios casi todos son filipinos. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuidado,
No digo que el servicio sea malo, ni peor, ni no sé qué. Son excelentes personas, yo conozco a muchos de ellos. Pero explotados. Porque eso es lo que interesa. Tener a la gente explotada. Luego si salimos a la televisión o buscamos gente preparada, no sé qué, no sé cuántos. Que hable inglés, que hable no sé qué, que hable no sé cuántos. ¿Para cobrar qué? Y luego, claro, una parte del sueldo en negro. Porque la nómina ponemos lo que ponemos. El resto en negro. No, esta es la realidad. Esta es la realidad. Porque en este sector de la hostelería, por desgracia, yo digo todo el mundo, pues conozco gente, conozco sitios donde se paga lo que se paga y todo va por nómina. Pero en este sector, en muchos sitios, de algunos sitios de alto copete, no estoy hablando del bar Pepito. La nómina es una cosa, es decir, lo que cobra el camarero, camarera, pinche o no sé qué, tal, el sobre, es decir, pero la nómina es una miseria. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando te quedas en paro o se jubilan, es una miseria lo que se cobra. Porque evidentemente la seguridad social no quiere saber nada. Te mete el ordenador, dice usted tiene tanto cotizado. Que yo cobraba 2.000 euros. No, usted cobraba 1.000 o 1.100. No, me daban el sobre en negro, ese es su problema. Usted aquí ha cotizado esto y entonces te queda una pensión de miseria. Y esto es lo que interesa. Entonces, estos datos que se ha dado y tal, que se van dando, me parece bien, si yo no lo discuto los datos, pero hay que ir a la realidad de la vida. Y la realidad de la vida no son los datos, la realidad de la vida son otras cosas. Y entonces, ¿quién genera la riqueza? ¿El empresario genera la riqueza? Sí, para él. Me dirán, hombre, es que es el que invierte, es el que tal, muy bien, pues que trabaje él solo. Que trabaje él solo, a ver si le funciona la empresa. Claro, porque si tú montas una fábrica de zapatos, pues ponlas tú, hazlos tú, los zapatos. No tengas ningún trabajador. A ver si la empresa funciona. Porque lo que hay que decir, que esta es la gran mentira, no, la riqueza la generamos los trabajadores, que somos los que creamos el producto. Así de claro. Y no nos llevamos ni la mitad de lo que genera el producto. Bueno, no la mitad, ni un cuarto de lo que genera el producto que creamos. Esta es la realidad. Hablando de esto y del mercado laboral, que otro día hablaremos, porque se avecinan, como le dices tú a Carlos Fuente, que sus alumnos no van a trabajar, la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología y la posibilidad de que mucha gente se quede sin su trabajo y tenga que reciclarse o cobrar una renta universal básica. Una anécdota que se cuenta de uno de los altos directivos de Ford, cuando lo visita un alto mandatario sindical y lo lleva a una sala en la que solo trabajan máquinas, no hay trabajadores. Y le dice el directivo de Ford al sindicalista, a ver cómo te arreglas para que estos te paguen la cuota sindical. Y le dice el líder sindical, y a ver cómo te arreglas para que estos te compren los coches. Es decir, si la gente no trabaja, no va a tener dinero para comprar lo que se fabrica. Hablando de los autónomos, se habla de un récord de autónomos de 3,36 millones que desde el año 2008 no había. ¿Cómo valoras tú la situación de los autónomos en España? Bueno, es un sector que tampoco conozco mucho, pero bueno, a ver, yo creo que se generan más autónomos por el hecho de que, evidentemente, mucha gente que tiene a lo mejor por sus estudios o demás entiende que a lo mejor entrar en el mercado laboral no les, como trabajador por cuenta ajena, no les satisface por todo lo que he dicho. Entonces, pues intenta, esto que se ha puesto de moda, la palabra esta, de moda la emprenduría, ¿no? Esto todos son terminologías que se van sacando, ¿no? Bueno, el problema del autónomo es evidente que
tiene un régimen diferente al que tenemos los trabajadores por cuenta ajena, porque si no generan, no ganan. Entonces, claro, porque esta persona es empresaria de sí misma, ¿no? Los autónomos sí que es verdad que pueden tener a lo mejor un par de trabajadores o tal, pero normalmente el autónomo trabaja para sí mismo. Entonces, claro, si no genera, pues no gana. Y después, yo entiendo que las cotizaciones que se le ponen, que es verdad que son cotizaciones para luego cobrar la pensión, pero claro, si tú tienes una generación económica muy baja, tienes que pagar como mínimo, creo que son 200 euros o 250, pues te genera evidentemente un problema importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema, pero repito, no conozco a la perfección el mundo de los autónomos, no quiero decir nada que luego pues me puedan rebatir la gente porque digo cosas que no son correctas. Otro dato que se dio es que la mujer ya supone el empleo femenino el 47,4% del total. Bueno, es ¿Crees normal, hay que más la mujeres. mujer, cómo analizas tú el papel de la mujer en el mercado de trabajo en el sentido de que siempre se solicitó la igualdad con el hombre? ¿En qué punto está? Bueno, lo que se habla, lo que hay es que siga habiendo la brecha salarial, es decir, el hecho de que haya las mujeres cobren, mujeres que en algunos sectores pues, cobran menos por hacer el mismo trabajo. Y es cierto que muchas empresas pues tienen problemas para que las contraten por el hecho de que pueden ser madres, ¿no? Porque están en edad de ser madres y entiende la empresa que luego si quedan embarazadas porque tiene que hacer periodos que están de baja por maternidad y luego por conciliación familiar y demás, que puede estar un año y medio sin ir a trabajar y que eso les conlleva a la empresa pues tener que contratar a otra persona durante el periodo. Pero bueno, ahora parece que también pasa con los hombres, porque los hombres también pueden pedir conciliación esta laboral para cuidar al niño, es decir, que en eso, pero sí es verdad que hay sigue habiendo desigualdades. Pero claro, yo este discurso que hacen las feministas, que muchas de ellas están en el gobierno, pues porque no lo solucionan. Es que esto es tan fácil como hacer una ley. Es decir, y si hay la ley no se cumple, pues a las empresas que no lo cumplen, pues eh, darles una sanción, pero una sanción como Dios manda. Quejarse de esto, pues si luego al final hay leyes y no se cumplen, pues la culpa es de quien no cumple la ley, pero también del que invigilando no vigila. Esto es así. Yo siempre he defendido que la gente tiene que cobrar lo mismo si hace lo mismo. Igual que sea hombre, mujer, inmigrante o autóctono. Si haces el mismo trabajo con las mismas horas, pues tienes que cobrar lo mismo. Pero vamos a ver, tema de la brecha salarial, claro, ahí eso también hay empresas que lo mantienen y las directivas son mujeres. Entonces, es decir, que claro, ya sé que esto se abre un melón que es complicado, porque luego te dicen que eres un machista y no sé qué cosas más, ¿no? Últimamente, según lo que digan. Pero el problema es que si no se cumple la ley que dice que no, que por mismo trabajo, el mismo puesto de trabajo, evidentemente, el mismo puesto de trabajo y haciendo las mismas horas cobren menos, pues es un problema que tiene fácil solución. No es una cosa que haya que hacer la revolución proletaria para lograrlo. No tiene fácil solución, simplemente que se aplique la ley. Si no se aplica, pues la culpa vayan a buscarla a donde la tienen que ir a buscar. Pues no es mayor, es decir, yo que lo siento mucho, no hay cosas, claro, si vamos a una manifestación y están las señoras del gobierno, pues quéjense ahí, no me digan a mí
como hombre, ¿qué tengo que hacer? No sé qué, no, ahí tiene al gobierno, tiene a señoras que están en el gobierno y que van a las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Pues díganselo. Porque eso, repito, eso tiene fácil solución. No hay mucho más. Eso tiene fácil solución. Es decir, oiga, usted tiene que pagar igual a una mujer que a un hombre si hacen el mismo trabajo y tiene la misma categoría laboral. No le paga lo mismo. Castaña. Mira qué fácil es. Ahora, si se mantiene, pues bueno, me vengan a mí a decir de patriarcado y puñetas de estas. Todo. Bueno, pues después de repasar los datos y la opinión de los datos del gobierno y la opinión de José Miguel sobre esos datos, pedimos suscriptores, estamos camino de los 10.000, queremos llegar antes, mejor antes que más tarde, evidentemente. Suscríbanse y mira lo primero que te preguntan, a ver si nos dice si regresa a la UITV y sigue enfadado. Bueno, el programa termina la semana que viene, sí, me han dicho. Entonces, el jueves de la semana que viene voy, donde estaré yo solo y me harán una entrevista a mí solo. Luego, que me dicen que habrá otro tipo de formato, se hará la temporada que viene, pero habrá otro tipo de formato, veremos. A ver, no estoy enfadado con el de esto, estoy enfadado con dos personas que habían en el plató. No se le puede decir al señor Villarroya que se comen piedras en Cuba, porque si no, o que insulta. Fueron los dos cosas No, que te dijeron. el tema no es que te digas que se coman piedras en Cuba. Yo creo que tú tienes que hacer. A ver, yo lo que me cabré fue que una persona llama desde los Países Bajos diciendo que ha tenido que dejar España porque aquí no tenía posibilidades de tener un trabajo con un sueldo digno y que en lugar de preguntar y decir, pues qué mal, ¿no? Como mínimo eso, decir qué mal, no hagan la gracieta y digan, pues váyase a Cuba, que en Cuba se come piedra. Entonces a mí me parece que la frivolidad, la payasada, primero con la persona que ha llamado, que se ha tenido que ir de España porque no podía trabajar en España. Y después que vengas a hacer la gracieta y a reírte de las dificultades que está pasando el pueblo cubano en estos momentos, para tú quedar bien, me parece que es tomar el pelo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, es decir, y además, si hablamos de Cuba, pues como ya hicimos un programa aquí, tendrás que hacer un análisis serio de las cosas que pasan en Cuba y no hacer la gracieta para quedar bien, porque eres un lacayo del capital, sí de claro, eres un lacayo del capital que defiende la indignidad de la gente. Y además la defiendes desde reírte de ella. Porque te estabas riendo de la persona que ha llamado y de otras muchas personas que se tienen que ir de España porque no tienen posibilidades de tener un puesto de trabajo digno y de una vida digna, y de gente que vive en España en indignidad total, te estás riendo de ellas, de esas personas, y además te estás riendo de lo mal que lo está pasando el pueblo cubano en estos momentos. Entonces, hombre, hay cosas que no se puede callar. Y luego la otra, hombre, me viene a hablar de Fango, de Puente. No voy a entrar porque no está ella. Pues yo puedo hablar de su vida, porque en Cataluña la conocemos todos. Entonces, es decir, claro, la vida, es decir, llega un momento en que hay cosas que se pueden aguantar y cosas que no. Y ya llega un momento en que yo ya las indignidades no las aguanto. Las indignidades no las aguanto. Entonces, como no las aguanto, me voy. Se acabó. Es decir, esta es la realidad. Sí, esta es la realidad. Y no hay más. Y por eso me fui del programa. Me fui porque estaba, con perdón de la expresión, y permítanme la mala palabra, hasta los cojones ese día. Porque fue desde el minuto cero que empezó el programa, con historias de estas. Que no va por ahí, va por otras historias también personales. Personales de celos, porque a mí me sigue más gente por las redes sociales que a ellos,
y la gente les pone de vuelta y media. Y además, pues gente que les dice que a cadenas de televisión que van, porque uno ya sabemos que van allí a la cadena amiga a soltar las mismas milongas, que le dicen que, hombre, que le dejo en ridículo en los sitios. Entonces, claro, ya llega el momento, ¿no? Que dices, bueno, hasta aquí he llegado. Y además, ya no es que te metas conmigo. Es que lo que me cabrea, y no admito, es que te rías de la indignidad en la que está viviendo la gente, que no tiene. Porque además te ríes. ¿No? Entonces, hay cosas que dices, hasta aquí llego. Porque yo no estoy ahí para aguantar tonterías, entre otras cosas, porque mira, ni aunque me pagaran muchísimo dinero, cosas que no me pagan, porque cobro, pero bastante poco se paga ahí, porque no tiene mucho dinero la cadena, pero aunque me pagaran muchísimo dinero, tampoco tengo, porque no voy a aguantar risas, cachondeos de sufrimiento que pasa a la gente para quedar bien delante de los que te mandan. Esta es la realidad, y punto, y por eso me fui. No hay más. Y esto sé que queda mal irse de un plato de televisión, pero yo creo que ante los insultos, las chanzas, las risas y las indignidades, uno, por lo menos yo, en mi caso, decido que no tengo por qué estar aguantando determinadas cosas. Por respeto a mí mismo y por respeto a la gente que lo está pasando mal. Muy bien. He explicado el incidente del otro día en UITV, que yo vi en directo. Empezamos con las preguntas. Daniel Ionut Ricea. Señor Villarroya, ¿qué dices de los 60.000 millones de euros que BlackRock abona a España? Pues que viene a hacer su negocio, y su negocio gracias a leyes que los gerentes ya le han hecho. BlackRock viene a ganar dinero, no viene a generar riqueza en España, viene a ganar dinero. Y por lo tanto hay que decir que BlackRock es uno de los mayores tenedores de fondo inmobiliario de España, para empezar. Luego está metido en todos los grandes bancos, está metido en la mayoría de empresas del IBEX 35. Por lo tanto, está en la realidad. Javier González. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia entre salarios públicos y privados? En algunos casos los públicos casi doblan a los privados en diputaciones, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. El tema está en que depende de la categoría que tenga el funcionario, y después el problema es que los salarios privados se han depreciado muchísimo. Y el tema es que los salarios públicos es difícil que se deprecien porque entran en lo que se llama la función pública. Por lo tanto, son salarios que están reglados y que, salvo que haya una ley orgánica perdón, que regule de nuevo esos salarios, no se pueden tocar. Lo único que se ha tocado, y a veces se ha hecho, y durante la crisis del 2008 se hizo, fue eliminar las pagas dobles. Muchos funcionarios que no cobraron paga doble, tampoco igual que los privados. Yo tampoco las cobré, por ejemplo, en mi empresa, que trabajo para empresa privada. Pero el tema es que se han depreciado muchísimo. Y después, a ver, también depende de qué funcionarios. Pues repito, porque yo conozco mucho la función pública. Yo trabajé un tiempo en la administración pública y tenía un salario bastante ridículo. Tampoco, es decir, no era para tirar cohetes. El problema, repito, es esto. El tema de las diputaciones es otra cosa, porque es un mundo extraño de la vida, bastante oscuro y bastante difícil de entrar, y ahí sí que es verdad que se está ganando bastante dinero. Y sobre todo, a ver, las diputaciones, el tema es que hay muchos asesores, muchas secretarías de no sé qué y tal, y ahí hay mucho dinero y se mueve mucho dinero. Pero, por ejemplo, si vamos a Hacienda, al administrativo que no se atiende para no sé qué, igual está cobrando 1.200, 1.300 euros, que tampoco es un sueldo, digamos, para tirar cohetes. Y lo que pasa es que muchas veces estos sueldos se complementan con los trienios, las antigüedades, si hacen cursos y cosas de estas.
Carlos Rivadulla te pregunta, ¿cree usted que un salario máximo interprofesional ayudaría a prevenir la concentración patológica de capitales de este uroboros llamado capital? El problema no es poner un salario máximo. Es decir, el problema es el sistema. El sistema se basa en la explotación de una minoría, de una mayoría por parte de una minoría. Y se acabó. Es que es lo mismo. A ver, ¿y qué salario máximo pondríamos? Claro, es decir, primero, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Nadie. Y después, ¿qué salario mínimo ponemos? Mínimo, máximo ponemos al año. 200.000 euros, 300.000 euros. Jorge Perandones, buenas tardes. ¿Puede preguntarle al señor Villarroya si cree que si Ayuso le ganara unas elecciones a Sánchez, Sánchez se retiraría de la política nacional? Bueno, primero tendrá que haber convocatoria de elecciones generales. En principio no hay previstas de entrada. No quiere decir que dentro de 20 días tengamos. No que tengamos elecciones, pero que las convoquen. Bueno, a ver, de entrada, yo creo que si inmediatamente hubiera elecciones generales, se seguiría presentando Feijóo. Por lo tanto, pues, a ver, tema Ayuso, para ir más a la pregunta. Yo creo que Ayuso fuera de Madrid no arrasaría tanto como arrasa en Madrid. Ya creo que hablamos un día sobre eso. Y porque creo que tiene un discurso que sí que para Madrid le funciona, pero yo creo que en otras zonas de España me parece que no. Si se va a retirar, bueno, en estos momentos hay dos puestos muy golosos que puede ser que sin necesidad de que Ayuso le gane las elecciones, Pedro Sánchez vaya a ocuparlos. Que uno es la presidencia del Consejo de Europa y otro es la Secretaría General de la OTAN. Por lo tanto, es igual se va antes que Ayuso le ganara o no unas elecciones. No habrá pensiones en el futuro. O habrá pensiones mínimas de estas muy mierdosas. Otras cosas porque la reforma de las pensiones, va a haber reforma de las pensiones, pero ya las reformas que se han hecho para poder cobrar una pensión hace que sea muy difícil. Porque si tú tienes que tener 45 años cotizados para cobrar una pensión, ya me explicarás quién tiene 45 años. Hombre, la gente que tenemos ya una edad, pues sí, pero toda esta gente joven que está empezando a trabajar, o incluso gente de 30 y algo para abajo, yo veo muy complicado de que tengan pobres pensiones. Me dicen que habrá micros. Puede ser una opción, hacer las preguntas directamente. El televidente o el espectador. Javier González, ¿cree que la inteligencia artificial servirá para rebajar aún más las condiciones laborales a los trabajadores, tal como pasa con el exceso de mano de obra por la inmigración masiva? Pues es evidente, que ya lo decía Marx. Cuanto más el ejército proletario de reserva que hablaba Marx y Engels, cuanto más demanda de puestos de trabajo hay, pues las ofertas serán más basura, eso está claro. Dice Donde el Sur que no se ha tocado indemnizaciones ni SA de tramitación desde la basura de Rajoy desde el 2012. Esto es la ley. A ver, yo he sido sindicalista desde que tengo 16 años. Es decir, que conozco, aunque ahora no ejerza tal, pero sí que me gusta mirar las cosas como están y por lo tanto ya he dicho que la reforma laboral no es una reforma en sí, son los retoques de la reforma laboral que hizo Rajoy. Si no se pueden hacer contratos temporales, nos pregunta Monse, ¿dónde quedan estos contratos de horas? Está la teoría y la ley, y luego la práctica y la vida real. Es lo que he dicho, una cosa es la ley y otra cosa es la vida real. Claro que te pueden hacer contrato por horas. Y es que Alejandro Pino. El contrato fijo discontinuo permite hacer un contrato por horas. Ya está.
Alejandro Pino, un estudio del Banco Mundial destaca la migración como una oportunidad de crecimiento porque el menor salario que cobran aumenta renta de las empresas, por tanto su competitividad. Así de miserables, dice. Bueno, vamos a ver, la riqueza de la empresa, aparte de lo que consiga por la venta del producto en sí, se consigue por la reducción de los costos de producción. ¿Y dónde están los costos de producción? ¿Dónde se rebajan? Los costos de producción son dos. A ver, para entendernos la gente. Lo que ellos llaman, lo que se llama los costos estructurales. ¿Qué son los costos estructurales? Pues los impuestos que hay que pagar la empresa, el mantenimiento de las maquinarias que tenga, el coste energético, es decir, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Esos son costos estructurales. Esos costos no se pueden cortar, salvo que además los impuestos, salvo que a lo mejor el ayuntamiento donde tú estés te ponga el IBI más reducido o te consigas una tema de la luz que te hagan alguna oferta, alguna cosa así. Pero, y luego están los costos que nos llaman estructurales, que son los costos de salariales. Pues si tú reduces los costos salariales, eso genera que tú puedas vender el producto mucho más barato, es decir, mucho más competitivo. Y por lo tanto es donde tú sacas la ganancia. Entonces, la ganancia mayor de la empresa está en la rebaja de los costos salariales. Porque repito, los costos estructurales, el empresario per se no los puede reducir. Depende de terceras personas. Entonces, es decir, los costos salariales sí. Entonces, si los costos salariales los puedes reducir, eso le permite que si hace un móvil, por ejemplo, el móvil lo pueda vender más barato que la empresa contraria. Y entonces la gente, evidentemente, si tú vas al mercado y tienes un móvil que vale 500 euros y el mismo móvil o un móvil parecido vale 200, pues te irás a comprar el móvil que vale 200. Entonces tú ganarás más dinero porque la mayor parte de la gente comprará tu móvil y entonces tú tendrás riqueza. Pero el problema, ¿de dónde has sacado esa riqueza? Porque tú, para poder ser competitivo, has rebajado los costes salariales. Y entonces la riqueza no la has conseguido con la venta de la plusvalía que te da el producto. Porque la plusvalía es lo que tú sacas, lo que es el producto, lo que saca de valor el producto una vez reducido los costos de que ha costado producir el producto. Entonces, si tú sacas la plusvalía, el trabajador no ve nada de esa plusvalía, pero esa plusvalía la genera, porque la ha generado por dos veces. La ha generado fabricando el producto y la ha generado porque le han reducido su coste salarial. Pero el trabajador no ve absolutamente nada. Claro, esta es la realidad. No, las mordazas no la van a modificar. Y si la modifican va a ser a peor. No hay. Vamos a buscar, aprovecho para pedir suscripciones. Camino de los 10.000. Eso está bien. Vamos a ir subiendo. Bueno, hay gente que vuelve a preguntar sobre queremos opinar, ya lo dijo antes, para que no se tenga que repetir José Miguel, que vuelve el jueves de la semana que viene a queremos opinar. Villarroya, ¿qué hacemos con 1 millón de personas que llevamos 6 meses para una operación? En mi caso, irme a operarme a Alemania, operarme de vergüenza, dice. Bueno, lo que están haciendo es buscar el deterioro de la sanidad pública para que la gente se haga por mutuas, que ya empieza a funcionar igual de mal que la sanidad pública, pero lo que se busca es la excusa perfecta para terminar privatizando la sanidad, porque la sanidad se está convirtiendo en un nicho de negocio muy importante. Y de los millones, la pregunta que ha hecho un compañero, un amigo del programa sobre BlackRock, hay que decir que BlackRock ya está metida en mucha parte de la sanidad pública española. Te pregunta sobre la OPA del BBVA al Sabadell, si es una estrategia globalista de los amos de lo cortijo o élite anglosionista.
No, yo creo que aquí no tengan nada que ver los ingleses, de otra cosa porque el BBVA no tiene ningún negocio, no, esto es un negocio de interés, porque el BBVA es evidente que se quiere meter fundamentalmente en el Reino Unido, donde Banco Sabadell tiene mucho negocio. Bueno, supongo que serán cosas de peleas, es decir, los ramos del cortijo también se disputan entre ellos para ver quién manda más, por lo tanto, esto será. Te Sí, somos preguntan, de Vanguard y de Blackhawk. Sí, sí, no, no, por desgracia. Por el otro día. hablando de los armos del cortijo. No, esto sí que sonamos del cortijo, ¿no? Más que el BBVA, porque hay que decir que leí que el 30%, el 30 y pico por ciento de las acciones del Banco Sabadell son de BlackRock. Sí, y el BBVA también está metido BlackRock. Y en CaixaBank y en Banco Santander. Leí el otro día que han comprado la deuda, no sé si era BlackRock o Vanguard, uno de estos dos, ha comprado la deuda de un pueblecito. Y en principio y se la han ejecutado. Entonces parece que van a cerrar el pueblecito porque no puede pagar, evidentemente. Así que lo digo porque estamos entrando. Aquí en Barcelona la mayoría de los pisos son de ellos. Están desahuciando a ancianos de 80 y pico de años. La mayoría son ellos los dueños. Te pregunta si conoces algún político o servidor público que haya tenido algún trabajo medio decente en su vida. Sí, a uno, sí. Sí, yo tampoco sé decir que todos son iguales. Sí, pero vamos a ver, el problema es que más en otros tiempos, es verdad que ahora la mayoría son gente que está en la juventud de los partidos, se enchufa y ahí están 40 años. Este es el problema. Cuando tú no tienes el contacto con la vida real, difícilmente puedes hacer una política realista de la vida. Dice Jorge Perandone, la ayuda a mayores de 52 va a subir a 570 de 480 ahora. Cotiza por 1.500 y se cobra hasta la hora de jubilarte. Arroz y playa. ¿Qué ocurre en ellos? Dice. Bueno, el problema es que la gente de mayor de 52 años es que no le dan trabajo. Esta es la realidad. Entonces, tampoco puedes dejar a la gente sin nada. De todas maneras, 50 euros al mes, tal como está España, tampoco es que te dan, tampoco es que te den dando nada extraordinario. Porque me va a decir si alguien puede vivir con 500 euros al mes. Lo digo. Es decir, no es que hayan hecho ninguna gran maravilla de la vida. Te preguntan por el papel de los sindicatos. Pues son sindicatos sistémicos y ya está, y por lo tanto están muy bien colocados y entonces pues ahí está, pero nada de ello. Hay nada. Para finalizar, hay muchas preguntas, muchos comentarios y hay muchos comentarios de apoyo a ti por lo que te pasó en Queremos Opinar. Mucha Muchas gente gracias. te apoya sobre lo que has dicho. Y quiero darle las gracias en esto a Daya Fillo, que se ha hecho miembro del canal. La calidad de los contenidos depende mucho de estas cosas. No me gusta pedir porque esto ya, hacerse miembro, hay que pagar 2,99 euros al mes, pero se agradece y mucho. Cuantos más tengamos, seguro que el contenido va a ser de mayor calidad. Y después también la misma persona ha hecho 2 donaciones, una de 5 euros y otra de 2, diciendo que eres el mejor analista político de España. No, hay buenos analistas políticos en España. Sí, hay gente que vale, no hago mi análisis, puede estar de acuerdo o no, pero es verdad que hay gente en España, igual no tienen la suerte mía de salir en medios, pero yo conozco gente que hace también análisis muy coherentes, muy correctos y muy ajustados a la realidad. Lo que pasa es que es verdad que si no sales en medio, pues entonces tienes el problema de que estás fuera, ¿no? Un poco de la circulación. Bueno, pues ya nos hemos pasado, son las 6:15.
Muchas gracias a todos. Siento no poder pasarle a José Miguel todas las preguntas, porque no estaríamos aquí ad eternum. Muchas gracias, José Miguel, otro viernes más por estar con nosotros, y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Un saludo a todos, hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde, en directo otra vez con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes a todos, hasta la próxima semana. Suscribiros.